Buenos días, tardes o noches, según nos estén viendo. Vamos a presentar la unidad 4, Operación y Mantenibilidad. El equipo estamos integrados por Raúl Méndez, Jesús Córdoba y Adrián Fernández. Una bitácora es una herramienta que permite analizar, registrar, detectar y notificar eventos que sucedan en cualquier sistema de información utilizado en las organizaciones. Es la estructura más ampliamente utilizada para grabar las acciones que se llevan en la base de datos. Nos ayuda a recuperar la información ante algunos incidentes de seguridad, detección de comportamiento inusual, información para resolver problemas, evidencia legal. Es de gran ayuda en las tareas de cómputo forense. Permite guardar las transacciones realizadas sobre una base de datos en específico, de tal manera que estas transacciones puedan ser auditadas y analizadas posteriormente. Pueden obtenerse datos específicos de la transacción como operación que se realizó, usuario de base de datos, fecha, máquina, programa, tipo de conexión, estado. Tecnologías de bases de datos. Un rollback es una operación que devuelve a la base de datos algún estado previo. Los rollbacks son importantes para la integridad de la base de datos, a causa de que significan que la base de datos puede ser restaurada a una copia limpia, incluso después de que se han realizado operaciones erróneas. Son cruciales para la recuperación de crashes de un servidor de bases de datos. En SQL, rollback es un comando que causa que todos los cambios de datos desde la última sentencia begin work o start transaction sean descartados. La funcionalidad de rollback es normalmente implementada con un log de transacciones, pero también puede ser implementada mediante control de concurrencia multiversión. Commit se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios tentativos o no permanentes. Una sentencia commit en SQL finaliza una transacción de base de datos. En términos de transacciones, lo opuesto de commit para descartar unos cambios en tentativa de una transacción es un rollback. .2 Definición de los modos de operación de un DBMS, alta, baja, recovery. Altas. Una operación de alta en un archivo consiste en la adición de un nuevo registro. En un archivo de empleados, un alta consistirá en introducir los datos de un nuevo empleado. Para situar correctamente un alta, se deberá conocer la posición donde se desea almacenar el registro correspondiente, al principio, en el interior o al final de un archivo. Existen dos métodos para dar de baja un registro en un archivo secuencial, donde no es fácil eliminar un registro situado en el interior de una secuencia. Para ello se pueden usar dos métodos. El primero, utilizar y por tanto crear un segundo archivo auxiliar transitorio, también secuencial, y que es una copia del que se trata de actualizar. Tras terminar la lectura del archivo original, se tendrán dos archivos, original o maestro y auxiliar. El proceso de bajas del archivo concluye borrando el archivo original y cambiando el nombre del archivo auxiliar por el del original. El segundo método es guardar o señalar los registros que se desean dar de baja con un indicador o bandera que se guarda en un array. De esta forma, los registros no son borrados físicamente, sino que son considerados como inexistentes. Inevitablemente, cada cierto tiempo habrá que crear un nuevo archivo secuencial con el mismo nombre, tal como en el primer método. Recovery. En general, el propósito de una estrategia de recuperación de copia de seguridad es para proteger la base de datos contra la pérdida de información y reconstruir la base de datos después de dicha pérdida. Normalmente, las tareas de administración de seguridad son las siguientes. Primero, planificar y probar las respuestas a diferentes tipos de fallas. Segundo, configuración del entorno de base de datos de copia de seguridad y recuperación. Tercero, la creación de un programa de copia de seguridad. .3 Comandos de activación de los modos de operación. Para hacer uso de los diferentes comandos para un modo de operación, debemos estar como administrador o asumir un rol que incluya el perfil de derechos Service Management. Comando Startup. Para el arranque de una base de datos hay tres fases de arranque. Para realizar estas fases podemos utilizar Startup más un comando. Las tres fases son las siguientes.
Fase de no montaje. Se leen los parámetros del sistema, se inician las estructuras de memoria y los procesos de segundo plano. El comando usado es startup no mount. Fase de montaje. Se asocia la instancia con la base de datos, se usa el archivo de parámetros para localizar los archivos de control que contienen el nombre de los archivos de datos y los registros de hacer. Para realizar esta fase se pueden utilizar dos comandos: startup mount, alter database mount. Fase de apertura. Se abren los archivos de datos y los registros de hacer. La base de datos queda disponible para las operaciones normales. Para esta fase se pueden usar dos comandos: startup open, alter database open. El comando shutdown lo utilizamos para parar una base de datos, la cual consiste en varias cláusulas. El shutdown normal es el valor por defecto y durante el proceso de parada no admite nuevas conexiones. Espera que las conexiones actuales finalicen. Shutdown immediate se produce una parada inmediata de la base de datos y no se permiten nuevas conexiones, las actuales se les desconecta, las transacciones que no estén en commit se les hará un rollback y en el próximo arranque no requerirá procedimientos de recuperación. El shutdown transaccional produce una parada hasta que hayan terminado las transacciones activas. No se permiten nuevas conexiones y tampoco nuevas transacciones, sino que solamente espera que terminen las actuales. Shutdown abort aborta todos los procesos de una base de datos. Durante el proceso de parada no permite nuevas conexiones y las actuales las desconecta. Todo lo que no se haya hecho un commit se realizará un rollback sobre ellos. Manejo de índices. El índice de una base de datos es una estructura alternativa de los datos de una tabla. El propósito de los índices es acelerar el acceso a los datos mediante operaciones físicas más rápidas y efectivas. En pocas palabras, se mejoran las operaciones gracias a un aumento de la velocidad, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Tipos de índices. En las bases de datos Oracle, los índices se pueden clasificar en de árbol B. Estos son del tipo estándar, son excelentes para la clave principal y los índices altamente selectivos, utilizado como índices concatenados que nos permiten recuperar los datos ordenados por las columnas de índice y tienen los siguientes subtipos. Índice de tablas organizadas. Una tabla de índice organizada difiere de un montón organizado porque los datos es en sí mismo el índice. Índices descendentes. Este tipo de índice almacena los datos en una columna o columnas de concreto en orden descendente. Índices B-tree de racimo. Este tipo de índice se utiliza para indexar una clave de clúster tabla en lugar de apuntar a una fila. Los puntos clave para el bloque que contienen filas relacionadas con la clave de clúster. Mapa de bits y los índices bitmap join. En un índice de mapa de bits, una entrada de índice utiliza un mapa de bits para que apunte a varias filas. En cambio, los puntos de entrada de un índice B-tree en una sola fila. Un índice de combinación de mapa de bits es un índice de mapa de bits para la unión de dos o más tablas. Índices basados en funciones. Este tipo de índices incluye columnas que o bien se transforman por una función, tales como la función upper, o incluidos en una expresión. Índices B-tree o mapa de bits puede ser basado en las funciones. Índices de dominio de aplicación. Este tipo de índice se crea por un usuario para los datos en un dominio específico de la aplicación. El índice físico no tiene que utilizar una estructura de índice tradicional y se puede almacenar ya sea en base de datos, Oracle, como tablas o externamente como un archivo. El factor clave para conseguir una entrada y salida de disco mínima para todas las consultas de base de datos es asegurarse de que se creen y mantengan buenos índices. Una vez creados los índices, se deben procurar mantenerlos para asegurarse que sigan trabajando en forma óptima. La fragmentación es consecuencia de los procesos de modificación de los datos, como en las instrucciones insert, update y delete.
efectuados en la tabla y en los índices definidos en la tabla. Como dichas modificaciones no suelen estar distribuidas de forma equilibrada entre las filas de la tabla y los índices, el llenado de cada página puede variar con el paso del tiempo. Para reorganizar uno o más índices, se debe usar la sentencia alter index con la cláusula reorganize. Por ejemplo, alter index pk-logs on toBand logs reorganize. El proceso de reorganización de índices se realiza siempre en línea y el consumo de recursos es bajo, por lo que no mantiene bloqueos por mucho tiempo. Reconstrucción de índices. Es importante periódicamente examinar y determinar qué índices son susceptibles a ser reconstruidos. Cuando un índice está descompensado, puede ser porque algunas partes de este han sido accedidas con mayor frecuencia que otras. Como resultado de este suceso, podemos obtener problemas de contención de disco o cuellos de botella en el sistema. Normalmente reconstruimos un índice con el comando alter index. Con eso terminaremos nuestro video. No olviden dejarnos un like y si tienen cualquier duda las pueden dejar en los comentarios.